¿Alguna vez te preguntaste qué tuvo que pasar para que pasemos de esto a esto? Bueno, todo se dio gracias a la Segunda Revolución Industrial. Esta época fue sin duda alguna una de las más impactantes en la historia del hombre. En un periodo de poco más de medio siglo apareció una nueva forma de obtener energía, materiales más resistentes y duraderos. Nació una gran cantidad de inventos que cambiaron el mundo rotundamente. Nueva forma de transportarse, tanto por tierra como por aire y agua. Un desarrollo indiscutible en el ambiente de la química y física, y sobre todo un gran cambio de mentalidad en la sociedad. La dependencia religiosa de la ciencia se fue desvaneciendo, y se basó en estudios y comprobación de hechos por medio de experimentos. Cambios políticos y económicos también fueron causa y consecuencia de este periodo, revoluciones y huelgas. Pero como todo lo bueno siempre trae algo malo, este cambio rotundo en el mundo provocó grandes diferencias entre países, algunos en desventaja y otros industrializados y desarrollados. Estos últimos, juntos a su interés de tener más poder, desencadenaron un suceso que quedará marcado en millones de vidas. La Revolución Industrial, un periodo en el que cientos de fronteras se modifican y se extienden áreas de influencia y dominio, y como consecuencia, los aspectos políticos, económicos, militares e industriales se vieron transformados. Nacieron nuevas fuentes de energía, el petróleo refinado y la electricidad. La verdadera extracción de petróleo comenzó con la primera perforación realizada por Edwin Drake en los Estados Unidos, y a partir de allí su uso aumentó exponencialmente. El petróleo refinado provocó gigantescos cambios en la industria, tanto por el lado automotriz como en la química. Por el otro lado, la electricidad. Su uso cada vez aumentó más rápido, hasta que luego de unos años era raro ver una localidad sin alumbramiento público. También nació el telégrafo y el teléfono, inventos que mejoraron enormemente la comunicación entre países y personas. Además, varias fuentes de entretenimiento como el cine o la radio nacieron a finales de la época. También hay que destacar el uso de nuevos materiales como el acero, una aleación mucho más resistente que mejoró considerablemente las estructuras y edificios, creando la posibilidad de hacerlos mucho más altos. También surgen nuevas formas de organización de trabajo en las fábricas con la aparición de nuevos métodos. El taylorismo, que se basa en la producción en cadena y que dicho método aplicado en la industria automotriz se lo conoce como Fordismo. Significa el abaratamiento de producción y a la vez rendimiento de trabajo. El aspecto económico de la segunda revolución industrial. En 1873 surgió una crisis económica que afectó a toda Europa y Estados Unidos. Tuvo varias causas, como la nueva competencia agrícola de la época, el agotamiento de las minas de oro, nuevas empresas que carecían de sustento y una sobreproducción industrial. Esta crisis volvió a la prosperidad en 1896, con el aumento de salarios y precios. Al mismo tiempo, se explotaron nuevas minas de oro de Sudáfrica. Al crecer las industrias, los bancos ampliaron sus actividades, otorgando préstamos y créditos a largo plazo. Así surge la era del capitalismo financiero. El rol del Estado favoreció el desarrollo económico y el progreso industrial. Actuó como tutor para solucionar problemas y también creó estructuras favorables. Junto a la globalización de economía, la distribución internacional de trabajo. Cada país se especializaba en producir determinados bienes, y aquellos encargados de los productos no industrializados crecieron mucho más lento que los países desarrollados o industrializados. En esta revolución industrial, nuevas potencias salieron a la luz: Estados Unidos, Alemania y Japón. En el aspecto social, este periodo se caracterizó por las huelgas y las quejas de los trabajadores en las fábricas. Surgió el sindicalismo y en general el pueblo comenzó a tener cada vez más participación protegiendo sus intereses. También nacieron rechazos hacia el capitalismo, los anarquistas y los socialistas, personas líderes como Carlos Marx. Además, por el deseo de los países de ser más poderosos, empezó una etapa de imperialismo, en el que se basaba la captura de territorios con el objetivo de tener más control en zonas más amplias, obteniendo una ventaja. Como causa del imperialismo, tenemos que hay una gran inmigración hacia países emergentes, una búsqueda de puntos estratégicos para controlar, búsqueda de nueva materia prima, mercados y exportación de capitales, causas militares y causas ideológicas. Este imperialismo crecerá con el tiempo, la competencia será cada vez mayor, pero la disponibilidad de territorios disminuirá. En otras palabras, esto, junto a otros factores, ocasionaron el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Durante la época imperialista, como es lógico, la sociedad desarrolló varias teorías acerca de ella, si es viable o no, ético, etc. Y por lo tanto desarrollaron argumentos para fundamentar su ideología. Fue así como surgieron la teoría clásica a favor del imperialismo y la de Hobson junto a la leninista en contra del mismo. Las justificaciones hacia el colonialismo son el positivismo, el evolucionismo y el darwinismo social, que indicaba la presencia e importancia de la competitividad para el desarrollo de la humanidad. Mientras todo esto ocurría en potencias como Estados Unidos y Europa, Argentina estaba en plena etapa de formación. Este periodo, de 1852 a 1880, fue denominada la consolidación. Con la batalla de Caseros, aquí Urquiza salió vencedor e ingresó a la provincia de Buenos Aires para designar gobernadores a López y Planes. La figura de Rosas había dividido al país por aquel entonces, si era rosista o antirrosista. Un año después, en 1853, la Confederación fundó la primera constitución, la que actualmente nos rige, excluyendo a Buenos Aires de la misma. Como consecuencia de dicho acto, Buenos Aires se declara autónoma e independiente, separándose de la Confederación. Esto le otorgaba una gran ventaja económica, ya que se quedaba con toda la ganancia del puerto y, además, logró un avance industrial y comercial. Podemos decir que a partir de la separación, Buenos Aires estaba creciendo, mientras que el resto de provincias dependían de productos manufacturados y crecían de comercio con el exterior. Luego de unos años favorables para Buenos Aires, durante las guerras civiles surge un nuevo conflicto, la batalla de Cepeda, en la que la Confederación resulta victoriosa. Al año siguiente, la primera reforma constitucional se llevaría a cabo para que Buenos Aires pase a formar parte de la Confederación. En 1861 se libraría la batalla de Pavón, en la que Buenos Aires resultó victorioso. Fue un combate clave para la separación entre la Confederación y Buenos Aires. Posteriormente, en el 62, surge la primera de las tres presidencias históricas. Mitre asume el cargo presidencial. Luego de un par de años, se da a conocer un nuevo combate contra el Paraguay. Una guerra que destrozó por completo a la sociedad paraguaya y en la que se arrebató porciones de su territorio. En el 66, surgió también una reforma que estableció los impuestos de las exportaciones. En el 68, Sarmiento asume la presidencia. 2 años después, termina la guerra contra Paraguay y en el 72 se forma el primer ejército nacional argentino. Sarmiento fundó cientos de escuelas, tanto militares como normales. Estas eran laicas, gratuitas y obligatorias. Trajo maestras extranjeras y, en resumen, favoreció enormemente la educación. La siguiente y última presidencia estaría gobernada por Avellaneda, que dictó la Ley de Avellaneda, en la que se modificaron los estatus de la universidad para adaptarlos a las prescripciones. También nació el Partido Republicano en 1877, que creía firmemente en que Buenos Aires debería ser capital nacional y junto a la Confederación conformar el país argentino. En ese mismo año surgió la Conciliación. En el año siguiente, el 78, comenzó la conquista del desierto, en la que se buscó derrotar al pueblo aborigen con el fin de proteger las tierras para ganado y a su vez extender el territorio argentino hacia la Patagonia, antes de que Chile lo haga. Dicha conquista finalizó en el 85, pero antes, en el 1880, Buenos Aires se convirtió en la capital argentina.